Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje que es mejor dejarlo. ¿Cómo están? Espero que bien. Les doy la bienvenida al primer video oficial del 2024. Primer video de 2024, qué cosa extraña. Yo lo estoy grabando todavía en el 2023, así que no siento nada especial. Pero bueno, espero que en el momento en que se publique yo sienta alguna cosa particular. Bien, ¿de qué se trata este video? Este video se inauguró justamente en el 2023, creo que fue uno de los primeros videos del 2023, y tiene que ver con los abandonos. ¿Por qué? Porque yo no hablo de los libros que abandoné a lo largo del año. En los resúmenes de lecturas, generalmente hablo de los libros que leí. Y no le encuentro ningún sentido hablar de libros que abandoné porque, bueno, no, ¿para qué? ¿Para qué ocupar más tiempo del resumen de lecturas? Y entonces, bueno, hay libros que realmente me parece interesante comentar por qué es que no los terminé y no encuentro ningún otro momento para hacerlo. El año pasado yo les pregunté a ustedes si les parecía interesante un video sobre este tema, porque hasta a mí no me parecía interesante, y me sorprendí por la cantidad de respuestas positivas. Y después me sorprendí aún más cuando lo publiqué porque tuvo muchísimas visitas. Es uno de los videos más visitados del canal, el de abandonos. Y entonces, claro, me di cuenta que es importante saber qué es lo que no leemos, porque también da una idea de quiénes somos como lectores. Los abandonos pueden ser múltiples, ¿sí? Y esto es lo mismo que aclaré en el otro video del 2023. ¿Sí? Hay muchísimas razones por las cuales abandonar los libros. Y yo estoy a favor de abandonar. Abandonar libros, situaciones y cosas cuando no nos sirven, cuando no nos están haciendo ninguna mella en nosotros, cuando no nos están dando nada, cuando no nos están ofreciendo lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque leemos por gusto y por placer. Esa es la gran diferencia con una persona que puede ser un profesional de letras, ¿no? Que, o sea, si yo hago la carrera de letras, por supuesto, como cualquier carrera de cualquier cosa, hay cosas que voy a tener que leer porque sí, porque lo debo hacer. Pero cuando uno esto lo hace por hobby, no tiene ningún sentido autoimponerse lecturas. Es un mundo muy amplio, hay muchas cosas para elegir, realmente no hay veces que no es el momento, o sea, que ni siquiera tiene que ver con que los libros sean buenos, malos, etcétera, etcétera, porque también acá hay una enorme cultura de, del deber del lector, ¿no? De un buen lector, por supuesto, porque el mal lector puede hacer lo que se le da gana, pero un buen lector jamás. Entonces hay libros que sí o sí tiene que leer, porque sí o sí le tienen que gustar. Y no pasa eso, porque la vida es así, porque es como todo, como a lo mejor un día como un plato que supuestamente me debería gustar mucho y no me gusta nada. Y no pasa nada si de repente digo, bueno, a ver, no me gusta el queso de cabra, me parece horrible. ¿Quién te va a decir que está bien o está mal? O no sé, o van a impugnar a tus papilas gustativas de que no puede ser que no les guste el queso de cabra. Bueno, esto es lo mismo. Hay libros que, depende del momento de la vida, bueno, te van a gustar o no. Incluso libros que a uno le gustan mucho en momentos de la vida y después los volvés a leer y decís, ¿por qué me había gustado este libro? ¿Qué pasó? Hay que ser libres, hay que dejarse de convencionalismos con respecto a la lectura cuando somos lectores por hobby, vuelvo a aclarar. Que los lectores profesionales son otros y que, bueno, que su mundo es otro muy distinto. Entonces, me parece interesante hablar de los libros que uno abandona, no como libros, o sea, no de los libros en sí mismos, sino como una guía de gustos también, o de a lo mejor momentos vitales de un momento de la vida, que después pueden ser muy diferentes. Y entonces estos libros que abandoné los divido por categorías. El año pasado tuve algunas categorías, en este algunas se repiten, pero otras son nuevas, porque claro, abandono por distintos motivos, ¿sí? Que no todos tienen que ver con que el libro me pareció malo, ¿sí? Que también es una cosa que siempre aclaro, que es que tenemos libertad, libertad no, y no solamente libertad, sino que hay herramientas objetivas que nos permiten darnos cuenta si la literatura que estamos leyendo es buena o mala. Y no hay nada malo justamente en decir, este libro es malo. No, esta idea de no poder dar una opinión realmente concreta sobre un libro, porque ¿qué dirán de mí? También es una cosa que habría que dejar un poco de lado, porque hay maneras de medir la calidad artística a todo nivel. Entonces, en los libros lo mismo, ¿sí? Y después está la subjetividad, que es aparte, porque objetivamente yo puedo decir esto me parece mal hecho, mal escrito, mal desarrollado, mal estructurado, etcétera, etcétera, pero a mí me encanta, y ahí hay una parte subjetiva que yo no puedo dejar de lado, o todo lo contrario, este libro es perfecto, está todo bien, está bien escrito, está bien elaborado, está bien
pensado, los personajes son profundos, etcétera, etcétera, pero a mí no me gusta, no me dice nada, no me interesa. La subjetividad versus la objetividad. Muy importante también tenerlo en cuenta para uno mismo. En este año no ha habido muchos libros que yo considerara malos, pero sí ha habido muchas malas experiencias. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a, como digo, dividirlo en categorías y bueno, nos divertiremos un rato. La primera categoría es libros densos, trabajosos o inentendibles. Como verán, hay varios. Pero más o menos todos tienen esta idea de estos libros que uno empieza a leer y por distintos motivos la sensación es que se hace muy cuesta arriba el libro, que llega un punto en que uno dice, bueno, no, ya está, no tengo energía ni tengo posibilidad de seguir leyendo estos libros. Aclaro que estas categorías son todas de libros que no me parecen que sean libros malos, objetivamente no me parecen libros malos, sino que ahí ya es mi subjetividad. Y la última categoría es la que yo considero que son libros malos, por distintos motivos. Pero estos no, simplemente fueron malas experiencias mías. Y el primero de los libros que abandoné dentro de esta categoría fue Se está haciendo cada vez más tarde, del escritor italiano Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi es el escritor de Sostiene Pereira, libro que es uno de mis preferidos en la vida, y también de otro libro que leí posteriormente que creo que se lo tradujo como El barquito chiquitito, que también me pareció un buen libro, no tanto como Sostiene Pereira, pero también fue una buena lectura. ¿Qué pasó con este? Es un libro de relatos y no entendí, no los entendí. Leí 3 relatos y al tercer relato de estar leyendo diciendo de qué habla este hombre, qué es esto. ¿Qué está tratando? Escribe rarísimamente, es muy desestructurado. O sea, indudablemente es un libro que está buscando esa desestructura, ¿no? Que trata de jugar con una ruptura, digamos, en la estructura. Después de 3 intentos, de 3 relatos que era leer y decir, ¿qué es esto que estoy leyendo? ¿A dónde va? Que dije, no, listo, ya está. Está muy bien escrito, por supuesto. Está Buki. Pero no tenía yo ganas, realmente no tenía más energía como para tratar de desentrañar la historia o hacia dónde iba lo que me contaba, y después encima los relatos que terminaba o que terminé, claro, como no había entendido muy bien hacia dónde iba, tampoco me dejaban nada, así que bueno. El segundo dentro de esa categoría es Jiménez, del escritor colombiano Luis Noriega. Este es un libro de ciencia ficción, y como suele pasar con la ciencia ficción, generalmente los autores utilizan este recurso de no contarte desde el principio de qué se trata lo que estás vivenciando, digamos, a través de la lectura. Entonces, entras vos a un mundo, un poco como si te zambulleran en una pileta, de un mundo distinto, y entonces no entendés muy bien qué es lo que estás leyendo, por qué las palabras que usan son palabras diferentes, no sabes a qué hacen referencia. Es como que uno va construyendo con el tiempo y con el paso de los capítulos un mundo distinto, en donde vas como uniendo piezas de un rompecabezas para poder darle un sentido. Es bastante común que la ciencia ficción utilice este recurso, que no sé ni qué nombre ponerle, tendría que inventarle un nombre, el recurso zambullida. Ya es incluso un cliché de la ciencia ficción. Y hay algunos que resultan, digamos, o sea, hay algunos libros que, si bien no te explican nada, más o menos rápidamente, uno va entendiendo de qué se trata la situación o el mundo en el que estás situado y vas pudiendo darle una lógica a la historia, digamos, o la que te plantean. Hay algunos que no lo hacen bien y entonces llega un punto en que vos ya leíste, como es el caso de Jiménez, más de la mitad del libro y seguís sin entender nada. Entonces, en un momento determinado leí una reseña externa, en realidad no una reseña sino una sinopsis, y ahí entonces entendí, porque en la sinopsis te contaban de qué se trataba lo que no estaba explicándote el autor. Y dije, no, esto no puede ser. O sea, no puede ser que uno tenga que leer algo extra para poder entender y decodificar lo que estás leyendo. Y la verdad que no tenía ganas tampoco de seguir haciendo el intento, y nada, quedó en la mitad del libro. Después, el siguiente libro que abandoné fue Henry y Cato, de la escritora irlandesa Iris Murdoch. Bueno, segundo libro de esta escritora. El primero fue El unicornio, que me gustó mucho, y qué libro aburrido. Bueno, además denso. En este caso sería un libro denso, más que inentendible o trabajoso a otros niveles, ¿no? Un libro que tan descriptivo, pero a niveles que uno dice, ya está.
No me pongas 10 páginas de la descripción de un jardín, no me interesa. O sea, yo entiendo que vos a través de los exteriores, digamos, querés hacer una metáfora del interior del personaje, pero yo llego a un punto en que decís basta. Basta porque la parte psicológica está muy interesante, pero podrías también hablar de la parte psicológica y punto, y no a través de analogías o de eufemismos que realmente llega a un punto que es insoportable, y es un libro que además vos no entendés a dónde quiere ir. O sea, te presenta dos personajes que en algún punto se van a cruzar, no sabes cuándo se van a cruzar. De este libro no leí tanto, debo haber llegado al 30% del libro. No creo que no debo haber pasado las primeras ciento y pico de páginas. Pero había tanto detalle que no entendías para qué estaba descriptivo que llegó un punto y dije, no, basta, aburridísimo. Podría haber estado en una categoría de libros aburridos también. Y el último de esta categoría es Nada, de la escritora danesa Jane Telar. Creo que se dice así, o Jane Telar, o algo por el estilo. Yo con el danés, saben que no hay forma. O sea, yo escucho videos de los daneses diciendo sus apellidos, etcétera, no los puedo reproducir, así que bueno. ¿Qué libro? Este libro entraría dentro de lo inentendible, porque no sabes a quién está dirigido, a qué público está dirigido. Es un libro muy raro. Es un libro que es como una especie de reversión del Varón Rampante de Italo Calvino. Es un niño que, porque se da cuenta que la vida es una porquería y la sociedad es una porquería, va a vivir a la punta de un árbol, o sea, se va a la punta de un árbol, y parte, digamos, como de esa idea, que está escrito, que no sabes para quién está escrito. O sea, es un libro que trata temas muy bizarros y muy desagradables, y que incluso, esto fue intento de una lectura conjunta junto a Katia, y después ella me comentó que sí, que después se va a temas terriblemente controversiales y desagradables de leer, pero está escrito como para chicos. Entonces vos decís, ¿qué pasó? Un adulto lo leo, o sea, a mí me pasó como adulta, digamos, o sea, como persona vieja, que lo empecé a leer y me pareció tan infantiloide, tan superficialmente narrado, tan tonto en ciertos, como podría haber entrado incluso en libro de categoría de libro malo, en lo que yo considero libro malo, que es cuando el libro no tiene profundidad, ¿no? Los personajes son planos, todo es muy cliché, las cosas sobre las que reflexiona son tópicos y lugares comunes de reflexiones de cualquier persona en cualquier momento y circunstancia. O sea, no hay nada que realmente tenga capas, por decirlo de alguna forma. O sea, está escrito aparentemente como para chicos, pero para chicos chicos, pero después la temática de trasfondo es para adultos totalmente, y para adultos que se quieran bancar esa temática de trasfondo. Es un río rarísimo, inentendible realmente, y que, bueno, yo abandoné antes de la temática bizarra porque me parecía narrado tan insustancialmente que no me atrapaba para nada. Una cosa muy extraña, un libro raro. La segunda categoría de abandonos es libros no es para mí. ¿Sí? Le pongo ese título, que son libros que en el fondo, digamos, no me interesan, son libros que no me interesan, pero sobre todo que no son para mí, porque a lo mejor son libros muy buenos y que para otras personas pueden parecer muy interesantes o para otras circunstancias de la vida a lo mejor, pero en este momento no. El primero es Hijos de la Medianoche, del escritor hindú Salman Rushdie. No es para mí este escritor, o sea, ya es el tercer intento con este autor y no hay forma. No me gusta, es un autor que me aburre terriblemente, que sus argumentos me parecen muy interesantes y que las historias que trata potencialmente me parecen sumamente interesantes, pero que a mí me aburren terriblemente cuando los leo. No me interesa cómo desarrolla esas historias, no me interesan sus personajes, no sé. Y en este caso, en Hijos de la Medianoche, nunca llegué a saber, o sea, había leído una sinopsis que me parecía sumamente interesante, pero cuando empecé el libro y seguí el libro, no sé, nunca llegué a esa sinopsis que decían ahí. No sé, una cosa muy rara. Y tampoco me pareció interesante en lo absoluto. Nada. Pero bueno, digo que este autor no es interesante para mí. Después, en esta categoría entra Un bello misterio de la escritora canadiense Louise Penny, y en este caso es porque es una novela policial. Y no es porque esté mala la novela, y lo intenté con toda mi fuerza, porque es una escritora que le gusta muchísimo a mi madre, que es fanática de las novelas policiales, y que además la premisa me parecía sumamente interesante, la idea de un asesinato dentro de un monasterio de clausura, que son unos sacerdotes que son conocidos a nivel mundial porque son los más puros en la reproducción de los cantos gregorianos.
Fíjese que es algo que es muy, que podría interesarme a mí, tiene que ver con la música. A mí me gustan mucho las ideas, digamos, de asesinatos en cuartos cerrados. El inspector Gamache, que es el inspector de esta saga, tiene que ir y meterse dentro de este monasterio de clausura y los sacerdotes por primera vez hablan con gente del exterior. Bueno, todo me parece interesante, todo. pero, pero no. Y le di mucha oportunidad, ¿eh? También llegué hasta la mitad del libro y no había manera de que me pareciera entretenido. Es que a mí las novelas policiales no me entretienen. Ni en los libros, ni en las películas, ni en las series. O sea, en este caso es a todo nivel. Es que me aburre terriblemente. A mí me aburren mucho las pesquisas investigatorias. O sea, me da lo mismo cómo hace el detective para llegar a la conclusión que llega, y cómo investiga, y las entrevistas a los sospechosos, y las cosas que encuentra, y es como, se me apaga el cerebro cuando leo este tipo de cosas, pero realmente el libro está bueno, o sea, es que no es para mí, por eso la categoría se llama así. Otro libro que abandoné dentro de esta categoría es Las aventuras de la China Iron, de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Podría también haber entrado en libros densos, trabajosos e inentendibles. Yo sé que esto debe ser muy personal, porque no he escuchado a mucha gente decir que le ha parecido difícil la escritura de este libro, pero es que realmente, primero, empezamos por que no es para mí, porque es una temática que no me interesa. A mí todo lo que tiene que ver con la temática gauchesca no me interesa. Es una temática argentina que me da exactamente lo mismo, si bien el Martín Fierro, que es como digamos, el ícono y el ejemplo de lo que es la escritura gauchesca, sí me gusta. Eh, en general, la temática de los gauchos me aburre terriblemente. Es algo que no. Me da lo mismo la época también. Es algo personal mío. Entonces, bueno, supuestamente, digamos, esta historia está basada en justamente la mujer, la china de Martín Fierro. Y es un libro que pone el foco en las mujeres, es de escritura feminista, bueno, etcétera, etcétera. Pero más allá, digamos, de que la temática a mí particularmente no me llamaba la atención, qué difícil este libro de entender. Nunca entendí el hilo de pensamientos del personaje. Tiene como una especie vamos a poner muy entre comillas, flujo de conciencia, pero además de eso hay muchos saltos temporales, hay como un desorden en la forma de narrar la historia a nivel de tiempos, entonces uno nunca sabe si estás leyendo en el presente, hay algo del pasado, para el futuro, de qué te está hablando, hay una mezcla de pensamientos junto con momentos y situaciones, no le podía seguir el hilo narrativo, o sea, una cosa muy rara, así que bueno, lo desestimé. Y eso que era un libro que me habían recomendado muchas personas, ¿eh? Por eso vuelvo a que no es para mí. El otro libro dentro de esta categoría es Anna, del escritor italiano Niccolò Amaniti. Esta es una distopía y, a ver, en este caso no es para mí porque realmente el libro está muy bien escrito y es muy interesante. A mí las distopías me gustan mucho, siempre me llaman la atención. Este libro, si bien es ciencia ficción, no es estos libros que te meten en un mundo sin explicarte nada. O sea, sí, realmente entras en un mundo, pero está explicado y está narrado como corresponde. O sea, hay una lógica dentro de la narración y está muy bien escrito. Pero el tema es que dentro de esta distopía, en donde todo desapareció y sobreviven contadas personas con los dedos de la mano, la narración es a través de una nena que es superviviente, que se llama Anna, justamente. También los otros protagonistas, digamos, supervivientes son animales y pasan siempre cosas muy terribles, porque así como le pasan a los seres humanos las cosas terribles, también se las pasa con los animales, ¿no? Y hay una extinción de muchos animales y, bueno, y la lucha por la vida y claro, cuando empecé a entrar con esto del tema de los animales y cómo se mueren y muchas cosas terribles, dije, no, esto no es para mí, justamente, esa es la categoría. Está muy bien escrito, que es muy interesante, me hubiera gustado poder leerlo, pero no tenía ganas de sufrir. Paré de sufrir. Y el último es sobre hormigas y dinosaurios, dentro de esta categoría, del escritor chino Liu Cixin, que parece que se dice así. A ver, yo tengo un problema con este escritor, o sea, indudablemente no conectamos. Intenté con la trilogía de los tres cuerpos, creo que se llama una cosa así, que es, bueno, justamente está en Los Abandonos del 2023, este mismo autor, que no hubo forma, que no me gustó, no me atrapó y me pareció terriblemente largo, digamos, de más. Y en este caso está bien, digamos, es un libro que está bien, pero no es para mi edad. Es un libro muy de corte infantil, bien escrito y muy interesante para niños. Yo creo que este libro es un muy buen regalo para chicos que están ahí entrando en la adolescencia. Plantea, digamos, que
en esta época hay dos sociedades importantes, las hormigas y los dinosaurios. Las hormigas son seres inteligentes, digamos que tienen una estructura, además de desarrollo interesante, digamos, o que tiende a un muy buen progreso evolutivo, y los dinosaurios que tienen otro tipo de inteligencia. Y la idea de la unión de estas dos especies, tratando de sobrevivir a la extinción, ¿no? Bueno, está muy bien, pero está relatada para niños, porque además te explica cosas muy básicas. O sea, hay como una especie es como una especie de libro didáctico, digamos, pero bien dirigido para chicos, así que bueno, obviamente no seguí. Siguiente categoría. Libros que me parecieron aburridos, acá, ya, lisa y llanamente. Sigo insistiendo en que no son libros que me parezcan malos ni nada, sino que a mí me aburrieron terriblemente. Y uno de ellos fue El planeta de Mr. Sumler, del escritor canadiense / estadounidense Saul Bellow, que es de origen judío, que trata la historia de un judío superviviente al holocausto que migra a Estados Unidos y pasado el tiempo, digamos, y claro, la cultura también ha cambiado mucho y es como, bueno, las percepciones de este hombre de la cultura estadounidense contemporánea a él, que no recuerdo ahora en este momento si es la década del 60, 70, pero bueno, por ahí, pasado, digamos, la mitad del siglo XX. A ver, Saul Bellow es un escritor muy reconocido, me imaginé que podría llegar a ser algo interesante y me pareció aburridísimo, aburridísimo, o sea, en estos no tengo más argumento que decir que a mí me aburrió terriblemente, no hay más para decir. El siguiente libro es El callejón de los milagros, del escritor egipcio Naguib Mahfouz, y no miento, 2 veces lo empecé a leer. Empecé en el 2000, creo que a finales del 2022, lo empecé a leer y fui abandonándolo muy a poquito. Me fue interesando otras cosas en el medio y después lo abandoné como en el 30% del libro, con la sensación de que podría haber sido mucho más interesante el libro de lo que era, ¿no? Porque la idea es la historia de vida de muchos personajes que viven en un callejón particular que está cerca de lo que sería el pleno centro de Egipto. Y entonces es como una especie de novela coral con todas las distintas personalidades que hay dentro de ese callejón. Algunos tienen, qué sé yo, tiendas de comestibles, otros tienen tiendas, obviamente tienen tiendas para atender al público. Uno tiene una barbería, el otro tiene un café. Bueno, a mí me encantan las novelas de este tipo, me encantan las novelas corales, empezando por ahí, y me gustan mucho estas novelas en donde hay como un crisol de personalidades, culturas, razas y distintas formas de ver la vida, qué sé. Y también me gusta la idea de leer un escritor egipcio, que no había leído, creo que no he leído acá nada de escritores egipcios. Y muy aburrido el libro, o sea, y muy nada realmente. Y bueno, lo fui dejando sin darme cuenta. Y lo volví a intentar en el 2023 y llegué hasta más de la mitad del libro. O sea, lo releí, llegué hasta más de la mitad y me pasó lo mismo. Y llegó un punto y dije, bueno, no, ya está. No me interesaba ninguna de las voces corales, ninguno de los personajes me parecía interesante, ni que tuviera nada que aportar, ni nada distinto el libro, ni nada que me dejara algo, bueno, nada. O sea, la nada misma, la mediocridad total, qué libro aburrido. Y el último de y yo sé que me van a matar, acá va a caer el hacha de mis seguidores, porque hay muchos de ustedes que me lo recomendaron particularmente y que me dijeron, fue una de mis mejores lecturas, no tenés que leerlo, te va a gustar, porque yo comenté que este libro era una de las posibilidades a leer, ya ni me acuerdo en qué especial, wrap-up o lo que fuera, porque estaba ahí entre los libros que yo quería leer, y bueno, claro, tuve muchos comentarios positivos, y es La puerta, de la escritora húngara Magda Szabó. Yo les pido disculpas a los que amaron este libro, pero qué libro aburrido, y es decir, poco. Que es un libro que relata la historia, que es de corte autobiográfico, es autoficción, la historia de la misma Magda Szabó con una criada, con una empleada doméstica, que oficia en algún punto como de madre. Es una relación muy extraña, realmente una relación muy extraña. Este libro podría entrar en muchas categorías, pero primó el aburrimiento. Y bueno, es una mujer, esta mujer, digamos, pertenece a un estrato social mucho más bajo que el de Magda Szabó y sobre todo cultural. O sea, es una persona que no tuvo educación, qué sé yo, pero tiene un aprendizaje de sentido común y de vida que la dota de un montón de cualidades, pero al mismo tiempo también tiene un montón de cosas muy negativas. Es un personaje con muchos claroscuros
y que tiene una relación muy conflictiva con justamente Magda Szabó, que es la escritora, digamos, de la historia, que pertenece a otro estrato social, con un nivel cultural muy alto. Esta mujer desprecia a ese rango social y bueno, y tienen unos choques terribles entre ellas en formas de ver la vida, formas de incluso criar a un perro, que es como un tercer personaje de la historia, que es la mascota de la familia. Y bueno, y esta idea, ¿no? De la vida vista de dos puntos de vista muy distintos y es los choques culturales que puede haber. Y supuestamente ella como que lo envuelve en una especie de misterio que tenés que descubrir con respecto a este personaje, a esta mujer, em, que algo sucedió o algo te tiene que contar, algún secreto supuestamente de su vida, pues es una persona muy reservada, que va a salir a la luz en algún momento. A ver, llegó un punto en que a mí el secreto me importaba poco y nada, pero absolutamente, pero sobre todo porque es un libro terriblemente lento, larguísimo, que no va a ningún lado. O sea, es un libro que no... Primero, muchas cosas me molestaron de este libro, cosas personales totalmente, todo personal, pues está muy bien escrito, eso no hay ninguna duda, pero es que es un libro que me pareció inverosímil. O sea, me pareció inverosímil en cuanto a los personajes, a la relación que tienen esos personajes entre sí. Hay muchas cosas que no son creíbles. Y después que ahondaba en detalles que a nadie le importan. Bueno, a nadie no, a mí, porque indudablemente hay mucha gente que me dijo que este libro era de las mejores cosas que había leído, que indudablemente le deben haber importado estos detalles, pero a mí había detalles de la lectura que realmente me daban lo mismo. Me daba exactamente lo mismo, las cosas nimias en las cuales pone atención la escritora a lo largo del relato, que hacen un libro excesivamente largo que no tiene sentido, porque en realidad parece que estuviera extendido a propósito, ¿no? O sea, como voy a tratar de escribir mucho, mucho, mucho sobre un montón de cosas que a mí no me aportaron nada. Y este libro lo leí bastante, ¿eh? O sea, también pasé más de la mitad del libro y llegó un punto que dije, basta. Basta porque además la sensación al leer el libro era, no me interesa nada de lo que estoy leyendo. No me interesa la historia, no me interesan los personajes, no me interesa lo que me cuenta. Y era como de agobio, como decir, oh, lo voy a leer porque tantos me han dicho que está bueno. Y llegó un punto en que dije, no, listo, se terminó. ¿Por qué? ¿Por qué me autoimpongo esto? No tiene sentido. Así que bueno, sean misericordiosos los que aman La Puerta. Bueno, la cuarta categoría es una categoría rarísima que es incógnita. Libro que abandoné sin ninguna razón de peso. No sé por qué lo abandoné. Ese es el día de hoy que no podría justificarlo. Hay algunas cosas que yo me digo racionalmente a mí misma, pero también es un misterio. Y es el caso de Las uvas de la ira, del escritor estadounidense John Steinbeck. Este libro salió de la latita. Y como si yo les dijera que salió en, no sé, abril o en marzo, y era septiembre y yo había llegado a la mitad del libro. No sé qué pasó con este libro. Es un libro que está muy bien escrito, Steinbeck es muy buen escritor, que la temática que trata es muy interesante, que es la idea, digamos, de personas que, digamos, durante el capitalismo feroz en Estados Unidos, la gente que trabajaba en el campo, bueno, después de un momento así muy importante de sequía, ahora no me acuerdo de qué estado original son, ya no me acuerdo, pero bueno, es un estado que tiene una sequía terrible y pierden todas las cosechas y bueno, la gente queda en la pobreza total. Entonces, en vez de el Estado, digamos, en vez de no sé, indemnizarlos o subvencionarlos para que puedan seguir con sus cosechas, deciden vender las tierras. Utilizarlas para otra cosa. Entonces, esta gente, esta familia, que es digamos la protagonista, se queda sin nada y tienen hay mucha propaganda sobre la buena vida que se pueden dar en el estado de... En este momento ya realmente no me acuerdo de los estados, pero si no los pondré ahí con letritas. Y entonces emprenden una peregrinación muy larga, porque están en la otra punta, digamos, del mapa, en auto, para llegar a esta supuesta panacea o paraíso, digamos, en donde van a poder vivir como corresponde, etc. Bueno, este libro obviamente de lo que trata es de la mentira del capitalismo, porque Don Steinbeck era comunista, cosa que es mucho, es decir, siendo ciudadano estadounidense, imagínense el insulto que significaba para los Estados Unidos que Steinbeck hablara de estas cosas en sus libros. Es un libro que en su momento fue muy controversial, que tiene una marcada denuncia
absoluta a este tipo de vida, digamos, y al abuso del trabajador, etc. Es un libro muy interesante, además, que estoy totalmente de acuerdo, yo coincido plenamente con lo que piensa el escritor, muy bien escrito. Es un misterio porque no me atrapó. O sea, la sensación era que cada vez que tenía que ir a leerlo era como decir, bueno, tengo que ir a leerlo. Después me interesaba lo que leía y lo leía, pero nunca tenía ganas de ir a leerlo. Entonces, claro, iba echándolo con otras lecturas, pero incluso hasta en un punto me olvidé del libro. Y de repente dije, ay, yo estaba leyendo Las uvas de la ira. O sea, bueno, fíjense al nivel que estoy diciendo que un misterio por el cual abandoné este libro, pero yo también llegué a la mitad de un libro que es muy largo y dije, listo, ya está. Será en otro momento. Esto creo que muy probablemente sea para otro momento. La categoría 5 es libros con contar lo raro no es suficiente. Sí, esto yo tengo un tema con este tipo de libros, que generalmente suelen ser contemporáneos, en donde el peso del libro está en lo raro que está relatado. Y después, cuando uno quita eso, por lo general no encuentra mucho. Hay muchos libros que a mí, cuando yo veo que está pasando esto, me suele molestar, me suele disgustar, y o lo termino y queda entre las peores lecturas del año, o es como este caso, lo abandono, porque este año ha sido un año en donde yo no tenía mucho margen, digamos, de aguante. O sea, por muchas cosas, múltiples motivos, el 2023 fue difícil y bueno, también, si no había cosas que no me gustaban, directamente las dejaba. No hacía el esfuerzo. Y vamos a empezar con Un pianista de provincias, del escritor uruguayo Ramiro Sánchez. Este es un libro contemporáneo total, o sea, salió este año. Es un libro de ciencia ficción. Y lo mismo que pasa con muchos libros de ciencia ficción es esto de que te meten en un mundo sin explicarte nada, el efecto zambullida, que lo acabo de decir, así que lo repetiré, pero además encima está relatado raramente. Tiene las dos cosas. Y también llegó un punto en que dije, no, es que no me interesa lo que me tengas para contar. O sea, no tengo ganas de estar tratando de ver cómo entiendo lo que me querés relatar. No es suficiente después el trasfondo. Lamentablemente en esta categoría entra La escuela de canto, de la escritora británica Nell Lyon, que venía teniendo una racha espectacular con ella, y de repente me encuentro con este libro que es la copia, pero la copia, fiel, del color de la leche, que es de ella misma. Y esto es lo más triste del caso. Se autoplagió la autora, pero ambientado en el Renacimiento en vez de en el siglo XIX. O sea, más o menos está, creo que inventado en el 1600, por ahí. Es la historia de una chica dentro de una familia que relata su vida y su día a día en el campo, escribiendo muy raro y relatando muy raro porque es una chica que apenas tiene conocimientos, escribe como puede y relata desde una voz totalmente propia, lo mismo que del color de la leche, pero con la diferencia que esta chica habla como en inglés antiguo, entonces lo han traducido extraño. Entonces, por ejemplo, dice, veían los, ¿no? Veían los, pero ella escribe, veían los, separado. Es tan molesto de leer que no se pueden dar una idea. Y esa manera extraña de narrar le da una complejidad a la lectura de más a una historia que pues no cuenta nada, pero además de eso, como es la copia de Del color de la leche, pero es una copia desvaída, deslucida, que no tiene la fuerza de Del color de la leche, es ridículo. Es ridículo, pero además es ridículo que sea la misma autora la que hace un libro exactamente igual de su propia producción. ¿Pero qué pasó ahí? Es una cosa muy rara. Así que nada, lo dejé a la mitad y encima me dio mucha bronca porque es un libro que le tengo en formato físico y me cuesta mucho más dejarlos que en formato digital. Y no sé, espero que pase mucho, mucho tiempo, me olvide yo un poco del color de la leche, que encima fue una de las mejores lecturas que hice este año, y bueno, y entonces pueda leer el de la Academia de Canto. Pero encima también esta fue un intento de lectura conjunta con Katia, pues nos tenemos suerte con Katia. Katia así lo terminó y me dijo, mira, no, está bien que lo hayas dejado, pues no te perdiste nada. Entonces, ¿qué cosa? Bueno, dentro de esta categoría entra Ciudad, del escritor italiano Alessandro. Ay, me había olvidado cómo se llamaba. Encima tengo puesto A, Alessandro Barico. También un libro relatado extrañamente desestructurado, como suele hacer Barico, porque él es bastante innovador, digamos, o busca
romper, digamos, las formas. Y bueno, nos encontramos un libro muy en el estilo de Barico, pero también tipo novela coral, que no dice nada, no aporta nada, no tiene nada interesante que contar. Simplemente es raro como está escrito, porque después le sacás esa rareza y lo que te queda es como nada, una estructura despojada de todo. O sea que con Barikov mi experiencia fue como una especie de montaña en bajada, porque empecé con 2 libros que me gustaron muchísimo y después todo lo que leí fue cada vez menos, hasta incluso esto que es abandonar directamente. Bien, y el último de estos, otro, bueno, el último de esta categoría es Memorias de una osa polar de la escritora japonesa Yoko Tawada. Qué libro, qué libro. Qué libro que no entiendo por qué semejante, en su momento, propaganda que le hicieron. Es un libro extraño, relatado muy raro, que supuestamente trata de la historia de 3 generaciones de osos polares, narrado a través de los osos. Yo pensé que esto podía ser interesante, pero no, pero en lo absoluto no. Y encima, generalmente la literatura japonesa lo que tiene a favor es que es una literatura minimalista que suele ser muy despojada, digamos, y también incluso simple, que incluso podría, si uno no conoce el estilo, pecar de simpleza. Pues todo lo contrario, pero es todo lo contrario mal. Es un libro que tiene semejantes saltos temporales. Bueno, también con la idea del flujo de conciencia, que no sabes ni qué estás leyendo, ni cómo podría haber entrado en libros densos, trabajosos e inentendibles, e incluso estuve mucho tiempo pensando en ponerlo en esa categoría, pero me pareció que más interesante ponerlo acá, porque realmente, una vez sacando toda esta complejidad absurda que tiene en la forma de narrar, es una tontería la historia. En fin, todos dicen que el segundo capítulo, creo que es el mejor. Está dividido como en 3 partes. Se llama capítulos, pero son 3 partes. Yo leí la primera parte y no, gracias. Entramos en las últimas 2 categorías, que se van poniendo cada vez más criticonas mis reseñas, que son los libros y yo, ¿qué culpa tengo? Porque hay libros que son así. Hay libros que, bueno, señor escritor, ¿y yo qué culpa tengo que usted quiera hacer catarsis cuando escribe los libros, de que, no sé, quiera hablar de usted mismo en vez de hablar de las cosas que supuestamente debería hablar, porque es más interesante hablar de uno que hablar de otros? Estoy pensando en ejemplos muy concretos en este momento. Que usted esté medio trastornado emocionalmente y quiera hacerme sentir lo mismo que usted. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que a usted les pasen estas cosas y por qué escribe así? Empezamos por El Hotel de los Animales, de la escritora estadounidense Jean Garrigue, Garrigue, no sé. Hay muchas maneras de pronunciarla porque es de origen francés, entonces a veces se pronuncia al estilo francés, a otras veces se pronuncia como se puede en Estados Unidos. Bueno, esta es una escritora estadounidense que en realidad era poeta. Y esta es su única novela. Y es una escritora que además quedó un poco en el olvido y que la reflotaron, como suele hacerse ahora, y es la única novela que ha sido traducida al español, porque además es su única novela. Y se supone que es un libro, es que me río, porque que habla de un hotel llevado por animales, o sea, un hotel en donde los huéspedes son animales y está regenteado por creo que es una osa. Tuve un problema con los osos este año con los libros. Bueno, es un libro que está muy poéticamente escrito, eso no hay nada que decir, porque la mujer era poeta, o sea, la escritora era poeta y se nota. Pero yo qué culpa tengo, querida, de que vos, que deberías haberte seguido dedicando a la poesía, quieras hacer narrativa. Pues es que no hace falta. Seguí con tus poemas que estás bien y no te pongas a escribir narrativa porque necesitas otro tipo de estructura dentro de la narrativa. Y la narrativa tiene otras cosas y otras características y otras cualidades que no tienen la poesía. Es un género que no es el tuyo, indudablemente, y esto es lo que se trasunta en este libro. Ridículo, absurdo, que no significa ni dice nada. Es un libro que uno lo lee y dice, ¿qué pasa acá? Como suele suceder en los poemas no son literales. Los poemas muchas veces tienen que ver con lo metafórico, con lo alegórico, con incluso hasta el juego de las palabras por cómo suenan, con despertarte sensaciones, aromas, sentimientos, pero a lo mejor no con una lógica estricta, digamos, de la narración, de la narrativa, justamente. Y esto pasa en este libro. Es un libro que no tiene lógica, que es un libro que uno lo lee y dice, me está queriendo decir otra cosa, pero no sé qué es lo que me está queriendo decir. O sea, acá, indudablemente, lo que yo estoy leyendo es alegórico a algo, pero ¿a qué? Que alguien me lo explique porque esto es un misterio. Es un libro
absurdo. Es absurdo, vos decís, ¿qué es esto? ¿De qué se está hablando? Nada, ¿qué tomó esta mujer antes de escribir esto? No sé. Bueno, dentro de esta categoría está también Una oportunidad del escritor argentino Pablo Kachadjian. Bueno, a Pablo Kachadjian lo conocí con ¿Qué hacer? Creo que se llama así el libro, que es un libro bastante surrealista, pero muy, muy entretenido, que además trabaja a través de un método, digamos, que es como una especie de tema con variaciones. Bueno, este libro ya hablé, no voy a hablar acá. Este me gustó bastante, obviamente experimental a todo nivel el libro. Y esto lo mismo, ¿no? Pero me parecía sumamente interesante la premisa de un hombre que supuestamente está, me sale hechizado, pero no es, está maldito. Bueno, tiene como le han hecho una magia, digamos, que impide que pueda hacer lo que realmente quiere hacer en la vida. Siempre que quiere tomar la decisión sobre algo o quiere hacer alguna cosa, pues no puede. O no puede decirlo o no puede hacerlo. Está este hechizo, digamos, que le impide eh, ser libre. Y entonces decide ir a unas brujas, digamos, a que le quiten este hechizo. Bueno, esta es la premisa de la que a mí me pareció de lo más original. Que, bueno, pero este libro es realmente yo qué culpa tengo. Yo qué culpa tengo de que vos quieras ser experimental en lo que escribís, Kachatian. Porque acá te fuiste de mambo. O sea, acá realmente no es que es difícil de entender, ni que es tan experimental que realmente es incomprensible, no, pero es que es tan experimental que al final es la nada misma. Es escribir sobre la nada, es escribir nada sobre la nada, porque es este tipo de escritura que son muchas palabras que al final, digamos, no significan nada, o sea, digamos, es como la idea de eh, un discurso que en realidad no dice nada. Y eso es así a lo largo de todo el libro. Y llega un punto y decís, ay, por Dios, pero qué insoportable, esto es insoportable. O sea, esto no va a ningún lado, no dice nada, no, es solamente por el mero juego del discurso. Y no tiene sentido, ¿no? O sea, por lo menos para mí, ¿no? Ningún sentido. O sea, no tengo la culpa de Kachatjian. Bueno, y el último es Las palmeras salvajes del escritor estadounidense Faulkner, que en este caso no tiene nada que ver Faulkner, sino que yo qué culpa tengo de que Borges, que es el que lo tradujo, lo haya traducido tan mal. O sea, realmente, yo qué culpa tengo, Borges, de que vos hayas sido un pedante como fuiste toda la vida y que te haya interesado muy poco lo que Faulkner tenía para decir y cómo tenía que decirlo, y vos hayas decidido reescribir el libro de Faulkner como a vos se te daba la gana. Bueno, yo no tengo la culpa de que vos hagas semejante barbaridad. Así que es un libro que nada, ¿no? Empecé a leerlo y además yo ya había leído algo de Faulkner y no entendía qué estaba leyendo, no me parecía que fuera Faulkner. Estaba muy raro relatado, pero además con palabras del lunfardo argentino, cosa que sabés que indudablemente Faulkner no debe haber usado. Y bueno, y después, como comentaba y comenté varias veces cuando leí este libro, hice como una especie de búsqueda, digamos, y me encontré gente que realmente sabía sobre traducción o que incluso lo había leído en inglés y que, bueno, hablaban de todos estos temas y que incluso mostraban textos del original, cómo debería haber sido traducido, cómo había sido traducido por Borges, y bueno, se sabe, y este, es algo que sabemos todos los argentinos, que Borges hacía lo que quería con las traducciones. Y no solamente con Faulkner, con lo que además, con la soberbia que eso implica, ¿no? Un premio Nobel de Literatura, considerar que lo que él escribió no es suficientemente bueno y vos lo vas a mejorar. También lo hacía con Virginia Woolf, o sea, bueno, una cosa espantosa. ¿Qué culpa tenemos de gente así? Y bueno, las editoriales también tendrían que preguntarse qué culpa tienen los que compran después los libros traducidos por esas personas. En fin. Y entramos en la última categoría, que es la más controversial, que es los libros que yo considero malos, o sea, que fueron libros malos y por cual los dejé, porque me parecieron malos. No hay muchos, son solo 3. Pero hay uno que estoy segura que la mitad de mis suscriptores me deja. Igual voy a aclarar por qué es que me pareció malo, porque, bueno, hay motivos de peso, ¿sí? Y el primer libro dentro de esta categoría, que por distintos motivos considera que no era un buen libro, es Tokio, Estación de Bueno, de, no sé si es escritor o escritora, Yu Miri, japonés, aclaro. A ver, ¿por qué no me pareció un buen libro? Porque me pareció un libro pobremente narrado, muy superficial, que parte de una premisa que podría decirse fantástica, porque es supuestamente el relato retrospectivo de un fantasma, o sea, la historia contada o narrada a través de un fantasma, y que supuestamente te va a mostrar el Japón que nadie conoce, que es el Japón de los indigentes, de los vagabundos.
eso queda en lo anecdótico, porque de Los indigentes y vagabundos no sé en qué momento habla. Es un libro que está narrado raramente a propósito porque no hay mucho más para contar, sino que el peso justamente está en que narra raro, que tiene saltos temporales, que tiene mezcla de esos saltos temporales con flujo de conciencia, que eso lo mezcla con lo típico japonés, porque es el Japón for sport, obviamente, así como es Latinoamérica for sport, también está Japón o la literatura asiática, que en realidad siempre asociamos a Japón, for sport, que es, si voy a escribir un libro japonés, tengo que hablar de comida, tengo que ser descriptivo en cuanto a la comida y en cuanto a la naturaleza, porque hay que ponerlo. Pero estas descripciones son totalmente puestas con pegamento, porque no sabes ni para qué están. O sea, no tienen sentido, están puestas porque es literatura japonesa y tiene que estar, pero no tiene una correlación con nada de lo que te narra, ni tienen sentido con lo que te narra. Es un adorno para alargar un libro que no es muy largo tampoco. Y después, el tema de los vagabundos, no sé dónde está. No estuvo, nunca lo trató. El tema de la historia de Japón es tan superficial la manera de contarlo, y tan anecdótica, y tan parcial, que realmente tampoco tiene ningún sentido. Y nos quedamos con un libro que no es nada. No relata nada, no dice nada, no es interesante, es un libro muy aburrido. Todo mal. O sea, una cosa muy extraña. Pero se puso muy de moda. El siguiente libro es Tú no eres como otras madres, de la escritora alemana Angelika Schoftorf. Estos alemanes de sus apellidos. Es un libro que estuvo muy de moda y que se lo vendió como un libro feminista, que trata la historia de la madre de la escritora, que a todo esto no solamente es escritora, sino que es actriz. Y acá podría haber entrado en yo, y yo qué culpa tengo, ¿por qué no te dedicas a la actuación en vez de escribir? Pero bueno, va a entrar en el libro malo porque realmente me pareció un libro malo. Me pareció un libro incluso mal escrito. Esto puede ser también problemas de la traducción. Vamos a darle un dejo del beneficio de la duda a a la autora, porque puede ser problema de la traducción del alemán, pero es que está mal narrado este libro. Es una cosa muy evidente, ¿no? O sea, ni siquiera es que necesitas saber mucho. O sea, está, por ejemplo, en una misma frase pasa de narrar en primera persona a tercera persona sin ningún sentido. Lo que hace que uno tenga como choques, digamos, narrativos muy potentes, y además es un libro superficial, es decir, poco esta supuesta madre, que era una madre muy rara y muy distinta a la época justamente previa a la Segunda Guerra Mundial, porque por supuesto hay que hablar de la Segunda Guerra Mundial desde Alemania y desde los judíos, porque por supuesto la protagonista es judía. Es una mujer que termina, digamos, viviendo una especie de vida de destape y sin las estructuras de una familia muy conservadora, haciendo un poco lo que quería, teniendo hijos de distintos amantes o matrimonios. Y en realidad este supuesto feminismo, que para mí es una novela feminista mal entendida, digamos, es que ella tiene sexo. Tiene sexo, mucho sexo, y mucho romance, y muchos amantes, y mucho sexo, de formas que no eran comunes en la época, y parece que aparentemente eso es ser feminista. En eso recibe, porque a otros niveles el carácter de esta mujer no tiene nada de feminista, no tiene nada de persona que vive la vida de una forma diferente, o de controversial, o de incluso luchadora por no sé, hacer su propio camino. No, es que simplemente es que tuvo muchos amantes, por lo menos así como lo cuenta la autora. Entonces termina siendo un libro totalmente superficial, que además supuestamente la Segunda Guerra, que es lo que el escenario más importante, por lo que ella también después tiene que emigrar a ese otro lado, y entonces claro, su vida cambia mucho, está en un segundo plano, es decir, poco, está en un cuarto plano. O sea, es la cosa que pasa por ahí, que ni te la narra muy de arriba, y que no influye en absolutamente nada, porque lo único importante es con quién se acuesta esta mujer, que si Pepito, que si fulanito, que si el marido la engañó con Pepita y Merenganita, entonces ella lo engaña con no sé quién. Y entonces es como una especie de novela de cotilleo hollywoodense, digamos, o cotilleo amoroso, eh, narrada raramente, mal, no, raramente narrada mal, que no va a ningún lado, que tiene una frivolidad, que es una cosa que uno llega a un punto y dice, ¿para qué estoy leyendo esto? ¿Qué es esto?
un libro largo, ¿eh? Y después la última parte son las cartas de la madre. Directamente agarró las cartas de la madre y las publicó, las metió ahí, o sea, ya no le relató más nada, sino que metió las cartas de la madre. Y mucha gente cuando terminó el libro, o sea, las pocas gentes reseñas que he leído, dicen que la parte de las cartas pueden llegar a ser interesantes y que a lo mejor el libro hubiera estado bien si hubieran sido solo las cartas. Y la mujer no hubiera puesto de su parte para narrar nada. Bueno, en fin, estos libros que se ponen de moda y bueno, en fin. Y el último, bueno, este es el libro, donde vuelvo a decir, va a haber una controversia absoluta porque estoy diciendo que es un libro malo y lo es, no porque esté mal escrito, sino porque es malo en cuanto al género. Es El peligro de estar cuerdo, de la escritora española Rosa Montero. Sí, bueno, espero que puedan terminar de insultarme, de tirar cosas contra la pantalla, o de irse, o de suscribirse en este momento, ya los estoy viendo. Y me justifico porque considero que este libro es un libro malo. Y este libro sí que tengo peso para hablar de él porque llegué hasta el 80% del libro. Casi no fue un abandono. Y si no hubiera sido un abandono, hubiera estado en las peores lecturas del año y muy probablemente en el top 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un libro que está bien escrito, porque Rosa Montero escribe bien y escribe sobre todo agradablemente y es una lectura fácil de leer, cómoda de leer, tiene algunos pensamientos, algunas cosas, digamos, que son muy interesantes, que uno empatiza con ella, digamos, te cae simpática. Hay muchas cosas que tiene a favor Rosa Montero, pero lo que tiene en contra este libro es que se supone que es un libro de ensayo, que se supone que está basado en estudios reales, científicos, que ella ha hecho, objetivos, que no le vamos a poner objetivos, porque además los libros de ensayo no tienen por qué ser objetivos, pero ella dice que sí, que es objetivo, de por qué, de la relación aparente entre las enfermedades de salud mental y la creatividad. Ella sostiene, o sea, su argumento, su hipótesis, digamos, es que generalmente los artistas tienen enfermedades mentales, o sea, están o son adictos o tienen problemas de salud mental, puede ser esquizofrenia, bipolaridad, lo que sea, o digamos, toma un espectro tan amplio de lo que es la salud mental, que claro, al tomar un espectro tan amplio entra todo. Porque toma el espectro desde una persona que tiene, no sé, TOC no diría porque ya estaría en un espectro más alto, pero por ejemplo, ciertas particularidades con, no sé, tener un orden específico para escribir, personas que pueden llegar a tener alguna vez un ataque de ansiedad o de pánico, hasta la bipolaridad. O sea, estamos hablando de cosas que le puede pasar a la mayor parte de la población o que le pasa a la mayor parte de la población a cosas muy específicas. Entonces, al ser tan amplio el sesgo, digamos, pues entra todo el mundo. Y encima ahí también mete a las adicciones. Entonces, bueno, ella la conclusión que saca, que son unas conclusiones totalmente subjetivas, pero absolutamente subjetivas, parciales, pasadas por su propio filtro, es que los artistas, por lo general, los buenos artistas son, o los creadores, son locos. Ella, además, no habla de los creadores en general, si bien en algún momento nombra a algún músico, y cuando se mete en la historia de la música, las cosas que dice no están bien, eso te lo puedo decir yo, que soy música, pero toca así como muy por arriba algunos pintores, arquitectos, incluso cineastas, pero sobre todo se basa en los escritores. Y generalmente llega un punto en que uno empieza a tomar, digamos, lo que ella te cuenta como verdadero, real y absoluto, yo por lo menos en mi caso, totalmente con pinzas, porque nada de lo que dice tiene un asidero científico, aunque ella sí recalca que sí, porque hizo no sé qué cantidad de estudios, porque no sé qué relevamiento, qué trabajo de campo hizo, no sé de dónde. Además es una persona que no es psicóloga, no es psiquiatra y muchas veces emite juicios de opinión con respecto a la salud mental que están muy lejos de la realidad. Y esto lo he conversado con un amigo que es psicoterapeuta. Entonces no es que tampoco estoy diciendo yo las cosas por arriba, porque había cosas que me chocaban y que realmente, conversándolo con personas que saben del tema, a mí me personas me decían, no, lo que está diciendo no se puede generalizar de esa forma. Ella generaliza de formas increíbles. O sea, es un libro realmente, es un libro que está mal. Es un libro que es malo en ese sentido. O sea, está mal en cuanto a lo que ella defiende. O sea, eso no es un libro científico, no es un libro de ensayo, no es un libro de un estudio sobre algo, no es un estudio científico ni mucho menos, ni nada, ni es una tesis, ni es nada. Es un libro tirando al libro de narrativa de ficción
que está bien escrito y que uno lo podría tomar como algo anecdótico y punto, pero que el problema es que se ha tomado como un libro referente a la salud mental y a la salud mental y la creatividad. Y no se puede. Además, insiste, digamos, en un estereotipo del artista que hay que cortar. Yo vengo de familia de artistas, soy artista, hay muchas cosas que ella dice que puede ser que uno se sienta identificado o no, pero hay otras muchas cosas que nada que ver, por ejemplo, el tema de las adicciones. Ella dice que los creadores son adictos. Y te toma ejemplos de Bukowski, qué sé yo, personas que todos sabemos que eran un alcohólico. Sí, pero ¿por qué no tomas los ejemplos de todos los otros escritores que no lo eran? Porque esto es así, la mitad de la población es adicta, la mitad de la población cualquier sea, sean creativos, no sean creativos, da lo mismo la profesión que tengan, tiende a tener ciertas adicciones y la otra mitad no. Entonces, ¿cuál es el sesgo ahí de lo que estás hablando? Después, por otro lado, ¿qué es ser creativo? ¿Por qué consideras que solamente escribir es ser creativo? Todo el mundo tiene una cuota de creatividad. Entonces, si vamos a entrar realmente a pensar en la creatividad como creatividad en sí, desde un matemático que piensa un teorema es creativo, la persona que maneja un auto y decide hacer un recorrido diferente porque es más corto, está siendo creativa. Entonces ahí entran tantas variables que no podés determinar una como única. Es que no es creíble en ningún estudio científico que vos tomes una variable que se te da la gana, como se te da la gana, y diga, bueno, yo pongo la gente yo elijo a quién poner en esta variable para poder sustentar esta hipótesis. Esto es que cualquier cosa. Entonces, está bien, vos querés escribir algo porque vos sos escritora y te pasan ciertas cosas, desde tu subjetividad me parece perfecto. Ahora, no lo hagas pasar como un estudio objetivo de nada, porque no lo es. Y además, no sigas con la idea de romantizar que el creador y el artista tienen ciertas características del romanticismo que se instauraron en el romanticismo como época y que ya no son así. No, el creador no es esa cosa que está más allá de todo el mundo y que pertenece a una esfera de la, no sé, de los seres, por lo menos que paranormales, que pueden hacer cosas que el pobre y común de los mortales no. No es así. Es una persona común y corriente que simplemente a través de herramientas puede hacer cosas o encauzar, digamos, su creatividad a distintos niveles. Es una cosa, realmente este libro, además, para mí hay otras muchas cosas que están mal en este libro, la soberbia con la que está escrito, la pedantería con la que está escrito, todo el tiempo ella hace como un discurso con el que lee, y ella considera que el que lee, por supuesto, no es creativo, por supuesto, no está en la esfera de ella, y le tiene que explicar las cosas con mucha condescendencia. Y llega un punto que es insoportable, porque además vos no sabés quién te está leyendo. Entonces, cuánta soberbia tenés que tener para pensar que el que te lee no puede entender lo que a vos te pasa como creadora rara, exótica y particular y que perteneces a una esfera muy chiquita. Es una cosa, yo no entiendo, realmente este libro yo no entiendo la fama que tiene, no entiendo cómo la gente lo lee y se lo toma en serio, y no entiendo por qué la defensa, digamos, de este libro como libro. Es un libro que no está bien, a muchos niveles no está bien. No sé, muy loco porque además yo había leído otra cosa de ella que sí me había gustado mucho, pero, o sea, que no es que estoy despotricando contra Rosa Montero como escritora, sino contra este libro y el marketing que se ha hecho de este libro muy erradamente. Para mí este libro está mal y lo que transmite está mal también. Encima, más allá de eso, tiene una historia paralela de ficción que es una estupidez. Bueno, en fin, no voy a seguir porque podría seguir mucho tiempo, porque claro, este libro casi lo terminé completo y lo odié mucho. Lo odié mucho. Bueno, acepto de todas maneras todo lo que puedan comentarme sobre este horrible libro de Rosa Montero. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Estoy en este momento, en serio, tengo son mis apuntes, que es un cuaderno que está hecho pelota. Tengo mucho calor, realmente. Tengo mucho, mucho calor. Hace mucho calor y hay mucha humedad. Y estoy hecho una sopa. Y simplemente estoy sentada hablando, pero es que acá me da todo el sol y es una cosa espantosa. Así que bueno, quiero despedirme. Que encima llevo 2 videos de corrido grabados, así que espero que hayan disfrutado de este primer balance grande de lo que fue el 2023, en este caso negativo, porque fueron mis fracasos lectores, que yo no los tomo como tal, o sea, es que me parece que todo es parte de la lectura y de elegir y cada vez y respetarse a uno mismo. Y por favor, comentarios como qué lástima que no sepas elegir mejor tus lecturas, o yo desde que leo solamente autores reconocidos no me sucede tener que abandonar. Por favor, absténganse.
¿Por qué? Porque es totalmente contrario a lo que yo considero que es la lectura. Yo creo que no hay una fórmula para saber elegir y porque uno se va convirtiendo en mejor lector, elige mejor. Yo creo que uno elige y punto, y a veces como pasa en muchas otras cosas de la vida, elegís mal, te equivocas, haces las cosas como no corresponde, cometes los mismos errores, por más de que hayas aprendido, seguís cometiendo errores, y eso es la vida. La vida es cometer errores, es aprender de esos errores o no aprender de esos errores, aprender a saber respetarse a uno mismo en lo que uno quiere leer o no, en este caso hablando específicamente de la lectura, y nada tiene que ver con si yo soy mejor o peor lectora las lecturas que elijo. Así que por favor, saquen, si quieren comentar eso, no lo comenten, por favor, se los pido. Así no me arruinan el momento y no me obligan a tener que contestar, porque realmente me parecen comentarios incluso hasta agresivos. Y además, sáquense también la idea de que si tuvieron menos abandonos o si abandonaron menos es porque aprendieron a leer. No, aprender a leer es poder leer palabras y entender lo que significan. Nada más. Bueno, en fin, todo esto no lo... Voy a no editar todo esto para que ustedes vean lo que es la realidad de lo que es grabar. Los quiero. Muchas gracias por acompañarme. Espero que me vuelvan a acompañar durante el 2024 y que sigamos creciendo como grupo humano. Y bueno, les deseo lo mejor. Nos vemos para el top de las mejores lecturas. Chao, chao.